Yo en realidad este proyecto como que se me metió a mí en la mente desde que empecé a trabajar con don Emilio Elena en 1970, 69, algo así. Yo lo conocía desde que ingresé a la universidad en el año 67, 66, 67, y desde ahí en adelante él como que fue una guía en esto de las carpetas, porque él tenía como en su mente que el grabado hay que distribuirlo, que no se puede quedar en la casa del artista, que no se puede quedar en el museo, sino que tiene que ser una cosa más asequible a todo el contexto donde estás, mundial. Claro. Empezamos con los proyectos. Entonces presentarle al consejo académico el proyecto de hacer carpetas de grabado, porque Emilio Elena cada rato decía, ustedes son una escuela de arte, ¿cómo quieren que quede un registro, algo histórico de la escuela de arte? Si no se publicitan, no hacen nada. Y de repente así como que nos vino con Jaime una luz que nos iluminó, y yo le dije, ¿por qué no hacemos una carpeta de recién egresados con notas sobre 6? Y fue aprobado por el consejo, tuvimos que conversarlo bien, convencidos, y aprobaron hacer una carpeta, no se habló de una serie ni nada, una carpeta de los mejores egresados ese año en la Escuela de Arte UC. Y todos trabajaban en las carpetas. Los estudiantes, todos. Se hizo un equipo que se llamaba Difusión de la Escuela de Arte, que estaba en la Nogada, y mis ayudantes, que era la Carmen Rivera Fernández y la Pati Novoa, que era ayudante, y bueno, hacíamos las carpetas. Claro, un buen proyecto, sí. Y apareció esta idea de ediciones gráficas, que bueno, estaba ahí Jaime Cruz involucrado, estaba la Neni, Pedro Millar, yo diría que fue uno de los buenos gestores del tema, ¿eh? Y apareció esta idea que me pareció genial, porque éramos todos de la línea de grabado, claro. Y obviamente había que buscar una manera de editar estos grabados y difundirlos. Entonces apareció esta idea de las ediciones gráficas. De hecho, esa fue la primera carpeta y tenía además, más que la gracia, se enlazaba con otro evento importante, que la escuela cumplía 21 años. Yo creo que parte a raíz de ese hecho, 21 años, estamos hablando ahora de 65. Claro. Bueno, y en esa carpeta participábamos, creo que éramos todos egresados ahí. Sí, entiendo. Yo creo que egresado y titulado, porque estaba la Vero Barraza, Arturo Ducló, Renato Calderón, la Emi Gombo, Cristian Benavente y Cristian. Bueno, y lo otro que hacíamos, con esa carpeta y con varias otras, y hacíamos todo. Imprimir las carpetas, o sea, hacíamos el grabado y además la parte serigráfica, el armado de las carpetas, hacíamos como la pega entera. Claro. Y muchas carpetas, después había un equipo y hacíamos todas las impresiones serigráficas de las carpetas. Claro. Pero trabajábamos en equipo en el sentido de que armábamos las carpetas nosotros. O sea, me acuerdo que la Neni dirigía el tema de la impresión serigráfica, claro. Y el resto cortábamos a mano con cuchillo cartonero las carpetas y las íbamos armando. Las plegábamos, las frisábamos, etc. Entonces era un trabajo totalmente manual, propio de la época por lo demás, porque no existía otro modo. Y entonces eso yo creo que nos dio una impronta bien especial con respecto a trabajar en conjunto. Yo creo que, fíjate que de alguna manera le dio una especie de unidad a la línea de grabado. Claro, el grupo. Ya no trabajábamos aisladamente cada uno, sino que convergíamos en estas propuestas. Para mí eso yo creo que fue lo mejor. O sea, trabajar a mano con Eduardo, con Pedro Millar, con Jaime Cruz. De alguna manera también eran los referentes. Fueron mis profesores, ¿te fijas?
Pero todo esto, diseño de Emilio Elena, te fijas, el mantener el espacio para los grabados, el ponerlo inmediatamente en sobres. Y esto era cuando todavía el concepto de conservación y restauración no era así como a nivel mundial, que todo debía ser con estas reglas. Y se llamaba ediciones gráficas. Ediciones gráficas. Fue la primera, como veo. Claro. ¿De dónde surgió el nombre? ¿Te acuerdas? También, de las cosas que Emilio nos enseñaba, porque nos enseñaba a todos. O sea, Emilio Elena le enseñó a Jaime Cruz, le enseñó a Eduardo Vilche, le enseñó a todo el mundo algo. Estas son las carpetas famosas que imprimió Emilio Elena, porque él hizo primero en los Argentina. amigos de Emilio Elena, Claro. porque él trabajaba con los amigos, que nadie le cobraba, él trabajaba con los amigos. Y esa es una cosa que a mí me quedó pero incrustada acá en el cerebro, porque después todo lo que se hacía en la escuela de arte lo hacíamos con los amigos que nos daban plata. Entonces esos son 6 grabados originales de Jaime Cruz en el año 66. Un año después de esto. Claro. Es bonito que mantuvo la edición. No, él era, pero acuérdate que él era matemático. Matemático. Entonces él mantenía toda su estructura, sí, la tenía, pero... ¿Viste? Entonces la diagramación era la misma, el papel era el mismo. Y nos ponía a todos a trabajar. O sea, este doblez que está hecho ahí lo hacía la mamá de Emilio Elena en ese tiempo. Sí. Ella doblaba los grabados, hacía las carpetas, ¿te fijas? Y después cuando don Emilio empezó en Chile y empezamos nosotros con las carpetas, bueno, me tocó a mí aprender a hacer carpetas y todo, y yo le ayudaba en su casa. Entonces, Y eran todas ediciones de 50 copias. Exacto, esta Las carpeta, carpetas son algunas son según el autor Ya. y según la facilidad de impresión. Exacto. Entonces Jaime le pasaba con las planchas, ¿te fijas? Claro. Y él las llevaba a Argentina y después Jaime viajaba un día a firmar a Argentina y a darle el visto bueno a las copias. Entonces las copias malas, fuera y rotas, para que nadie las fuera a tomar. ¿Te fijas? Entonces esos son los primeros grabados de Jaime Cruz en una carpeta. Entonces ahí él, claro, estaba influido por don Emilio y al ser director de la Escuela de Arte, vamos para adelante con carpeta. Claro. Armando Lisando, carpeta. Y este es como en la etapa final, ya cuando está No, claro, firmando. Uno hacía su trabajo y después nos juntábamos a hacer la firma y firmar y después armar las carpetas y guardarlas. Y como que hay un contexto de una exposición, me parece. Era una exposición de profesores, actuales profesores de la escuela se llamaba, porque es un grabado de Eduardo Vilche y ese de Jaime. De Jaime Cruz. Era como la entrega de la carpeta del grupo, o sea, ni siquiera no existía un grupo de grabado aquí todavía. Causó muy buena impresión al Consejo Académico, sobre todo porque había que convencer al Consejo Académico de la Escuela de Arte para que nos apoyara. Entonces, cuando empezaron a presentar los proyectos, fue muy bueno, porque era como que hubiera sido parte del examen de grado, era como una extensión del examen de grado para poderlo imprimir. Entonces, fue muy bueno porque todos los alumnos que elegimos presentaron obras que los representaban muy bien, pero le pusieron el énfasis en hacerlo perfecto. Entonces realmente fue impresionante. Entonces cuando nosotros revisamos que las obras tuvieran la presión perfecta para el color, que las planchas estuvieran bien hechas, entonces ahí nos jugábamos en pellejo todo. Entonces Jaime Cruz estaba ahí al lado de la prensa para ver que saliera todo bien impreso, con la presión perfecta, los pañetes impecables, todo perfecto.
4 silografías originales Max Palma, egresado de la Escuela de Arte de la Pontificia. Los grabados corresponden a un tiraje limitado, y realizado por el autor para optar a la licenciatura. Sí. Convención en grabado. O sea, este es como tu examen de grado. Parte del examen de grado. Claro, parte. Sí. Parte del examen de grado, Sí. como una selección. Sí, fue una selección de 4 silografías, porque el examen de grado tenía esa estética, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, Claro. eran silografías y dibujos, me parece, Tu examen. el examen, sí. Y dentro de ese grupo apareció la posibilidad de hacer esta carpeta, que eran Claro. todas impresas a mano, obviamente, a cuchara, cucharita, claro. entonces, Con los maestros transpirando y 40 copias. y 40 copias. Claro. Entonces, estuvo buena esa, No, muy bueno. Bueno, el tema de la impresión serigráfica, estaba la Neni detrás. Claro. La Neni era experta y sigue siendo. Aquí tenemos 50 copias también, fíjate. 50 copias, pero este era más grande, Ah, eran y- 8 y- y aumentó el formato. Y está Ernesto Bandera también, claro. Claro. O sea, lo que pasa es que con Ernesto también, con Ernesto, con la Verónica, con ¿cómo se llama? Beatriz. Con la Beatriz Leighton. Claro. Éramos todos de la misma de generación, las ¿no? generaciones, Parecían, ¿no? Éramos 2 generaciones que trabajábamos en el taller de Eduardo juntos. Claro. Entonces nos topábamos prácticamente todos los días. Y entonces yo creo que ese era un poco O sea, eran como recién egresados. yo creo que sí, o recién titulado, Recién ¿ah? titulados, claro. El año 81. 81, claro. Como buenos profesores y como que motivaban para que los alumnos hicieran obras de arte y que hicieran su obra, su imagen, que no copiado de o con influencias de, sino que el acierto y el error iban ahí caminando para construir la obra. Este es el equipo que trabajó en la parte de impresión de las 8 silografías. Claro, y esa pasó un año después. El 81. El 81, que fue bien productivo el 81, porque hicieron 3 carpetas. Porque estaba así por la de Jaime Y de Max Palma. y la de Max. Ahí, por ejemplo, imprimiendo la carpeta de Jaime. Ah, Esta salir ahí, Jaime claro, Cruz. claro. Y uno ve la precariedad con la que trabaja, ¿no? Claro. Mira. O sea, de hecho, hasta café. el tablito de café. Me Los acuerdo, talleres antiguos me acuerdo de grabado. perfecto de ese taller. Sí, yo perfecto. también. Yo lo creí conocer esos talleres. Claro. Y aquí nos pasamos a Génesis, Sí, eso ya avanzamos al 85. Claro. Y Génesis, que también está toda la estructura de los artistas trabajando, y el equipo de mi taller también le imprimió el grabado a Eduardo el día 4. Entonces esto es mi taller. Y siempre hacemos como lo mismo, todos firmando en la carpeta, Claro, y hay trabajando otros así que se- como- que están armando. Claro. Sí. trabajando en equipo. Ahí Ahí está los Eduardo resultados, aprobando el resultado. El día 4. Viste, se nota que estuvieron expuestas como al sol. Lamentablemente sufrieron bastante. ¿Y esto te acuerdas cómo surgió? ¿De dónde vino el tema? ¿O cómo hacían para poner los temas? Un ¿no? tema sí, en alguna reunión de grupo, así como una discusión. Y lo que no me acuerdo es si fue por un sorteo, ¿no? ¿Cómo nos repartimos los días? Ah, claro, eso Yo creo que debe haber sido un sorteo. Que no debe haber sido, no, yo quiero esto, yo quiero este otro. Yo creo que fue. Y de esto sí que me acuerdo que se iba La a hoja de firmar, firma. que se iba a firmar en una hoja para que no se desarmara y se mantuviera el objeto. O lo rifaron. O lo rifaron, creo que lo rifamos. Parece, ¿no? Sí, eso Y fue. ahí salían los días, Sí. eran los 7 días. Exacto. Claro. Y ahí te ponías a trabajar. Ahora,
obviamente que siempre la imagen está siempre vinculada con un poco con la obra personal, o sea, con lo que estáis trabajando en esa época. ¿Ah? Pero ese era más o menos el proceso, el modo de trabajar. Y en eso del objeto, de la carpeta, ¿qué recuerdas tú, sabes, de por qué hacían carpetas? ¿Cómo surgieron la idea de carpeta? Es que yo creo que en el fondo aquí ya uno parte como una tradición, ya se venían haciendo carpetas, entonces era así como parte como del grupo de grabado, terminar con un producto, ¿cierto? Que era una carpeta. La pregunta es al revés, ¿por qué no se siguió haciendo? ¿Cachai? Es como, bueno, si uno sabe por qué no se siguen haciendo, recursos al final. Al final es como, pueden haber muchas más ideas, pero si no tenías las plata, porque ponerse de acuerdo y trabajar en equipo, o sea, con este grupo, que no estaba nada, pues éramos todos amigos. Uy, ¿aquí qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo logré? ¿Qué onda? Súper extraño. Mire, de nuevo con las mismas locuras ya. Claro. ¿Y por qué hacía esto, te acuerdas? Sí, claro, pues imagínate, época de dictadura. Yo creo que todo era así como uno se sentía, sí, ¿no? ¿Cachai? Encajonado, como que prisionado, como que no podía hablar. Y eso, yo te lo puedo decir ahora, en ese minuto, como que no lo tenía tan claro. Pero hay mucho de eso, sí, absolutamente. Todos esos personajillos como dentro de estas cajitas transparentes, como que se mueven pero no llegan a ninguna parte. O sea, de ahí viene como esa falta de libertad al final. Claro, pero que uno hace conciencia 40 años después. Como influía, pero era, y tú estás inserto en ese medio. Y como que viviendo el día a día, en esos días, como que no te lo cuestionaba, y como era parte de, pero salía así, ¿sabes? Claro. En los grabados que hacía. Una cosa muy loca. Mira, qué increíble. Y lo increíble de esto es que hicieron 150 copias. O sea, algo pasó ahí como... Aquí pasó algo. Gesto, claro. Porque venían de 50 copias. Mira, qué increíble. ¿Tú esta no la tienes? No, esta no la tengo. Desgraciadamente. Claro. ¿Qué pasaba ahí? ¿Les daban unas copias? Sí, nos quedábamos con copias. Claro. Y bueno, yo regalé muchas. O sea, claro, nos quedamos, no me acuerdo, 5 copias cada uno, 5 carpetas cada uno. Claro. O sea, a la larga se empiezan a perder, digamos. Sí, por supuesto. ¿No? Están en alguna parte. Es lo que pasó aquí. También todo este material fue quedando en caja, en bodegas, distintas. Y lo que he hecho hoy día es como juntarlas. Ahí me doy cuenta un poco del volumen y lo interesante que es el material, cuando uno lo ve en conjunto, ¿no? Por supuesto. Súper bonito ver eso. Este era muy bonito, esta carpeta. Pero sí tengo el recuerdo de que Pedro era el conceptual. Sí, leía mucho. Leía mucho, era un tipo muy lector, muy erudito. Y entonces él, de alguna manera, propuso los textos. Y probablemente yo selecciono este texto un poco porque tiene que ver con lo que estaba haciendo en ese momento. Tengo varias silografías que están como en el mismo tema con respecto a las manos, hasta el día de hoy. Sí, en los dibujos de hoy, porque ya hace mucho tiempo que no hago grabado, aparecen las manos siempre está presente, como una obsesión. Y fueron también cambiando como formatos. ¿Tú participabas como eso? Hay unas que tienen, por ejemplo, esta tenían los poemas y se imprimía el poema, y después venían como unas cuadernillas, donde cada uno ocupaba la doble página como quería, ¿no? Como quería. En este caso, claro, era digamos, la exigencia fue, entre comillas, doble página. Claro. Y tú ocupas tu doble página como quieras. Claro. Más bien el diseño de las carpetas, yo de estas me acuerdo, era muy pensada, la Neni estaba muy metida en ese tema, junto con probablemente con Pedro Millar y con Jaime Cruz, claro. Que eran un poco los pensantes de cómo iba a ser la estructura de esta última carpeta.
Y luego venían las reuniones y la propuesta y qué sé yo, y la participación del resto. Y también a lo mejor el final, ¿por qué no se continuó? Terminó el 89, fue justo como un periodo de los 80, interesante. Y empezó a haber una distancia. Claro, lo que pasa año y de repente se distanció. es que también cambiaron las direcciones nuevas tenían otros objetivos, te fijas, entonces el poder conseguir plata, hacer un proyecto espléndido para presentarlo al fondar o para presentarlo a la universidad, era difícil. En ese tiempo. El proyecto de rescate de Ediciones Gráficas logró compilar la colección completa con al menos una copia de cada carpeta. En algunos casos existen más copias de cada edición, en algunos con carpetas completas, en otros no. De las 3.300 copias que se produjeron de los 48 grabados que aparecieron en las 8 carpetas, actualmente el archivo de grabado cuenta con 1.024 copias, las que se encuentran en tareas de catastro y conservación preventiva. El proyecto Ediciones Gráficas se ha difundido en distintas instancias. En diciembre del 2021 y en noviembre del 2022 se exhibieron en el stand del Grupo de Grabado UC en la feria Tinta Arte Impreso. En septiembre del 2023 se realizó un video para el segundo encuentro latinoamericano de archivos de arte, organizado por la Facultad de Artes UC. En agosto del 2024 se compartió el proyecto en el primer Laboratorio Nacional de Archivos de Arte organizado por Redes y Enlaces de Arte Latinoamericano. El día 27 de septiembre del 2024 se hace efectiva la donación de 4 carpetas al Museo Universitario del Grabado de Valparaíso, MUG.